Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una videoclase alusiva a clasificación de funciones. La teoría es bastante sencilla. Ocurre que hay demasiadas funciones, prácticamente infinitas, pero a consecuencia de esto es necesario clasificarlas. Y dependiendo del criterio que sea importante en ese momento, utilizas una u otra clasificación. Puedes clasificarlas por el tipo de regla de correspondencia que tienen, por el tipo de contradominio que tienen, por cómo se comporta el dominio también, por cómo están escritas las funciones, si son continuas o discontinuas. De hecho, tenemos también una videoclase de eso ya revisada. Y pues también podemos clasificarlas por el comportamiento de sus imágenes, si van subiendo, van bajando, crecientes, decrecientes, constantes, etc. De tal suerte que en esta videoclase exploraremos dos formas de clasificar funciones. La primera, que es muy corta, es por cómo está escrita su regla de correspondencia. Recordemos que la regla de correspondencia se refiere a, en dicho de una forma muy coloquial, a su fórmula, por decirlo de manera muy simple. Es decir, cómo está expresada la regla que te permite calcular la imagen o la y de cada x que se propone. Y después veremos una clasificación un poquito más elaborada, que es la que está aquí a la derecha, de cómo clasificar funciones respecto al tipo de regla de correspondencia. ¿Vale? Repito, aquí a la izquierda, de manera muy rápida, tenemos una clasificación de funciones de cómo se escribe su regla de correspondencia, en relación a cómo se escribe su regla de correspondencia, y aquí a la derecha, qué tipos de regla de correspondencia podemos encontrarnos. Te repito, no son las únicas clasificaciones de funciones que hay, ya te mencioné varias hace unos minutos, y pues comencemos. Bien, vale la pena mencionar que esto lo voy a borrar en un momento, lo que está aquí en azul y rojo, porque voy a ocupar este espacio para explicar todos esos conceptos de la clasificación 2. Bueno, primer clasificación de funciones, de acuerdo a cómo está escrita su regla de correspondencia. Si consideramos dividir las funciones en dos grandes familias, dependiendo cómo está escrita la regla de correspondencia, nos encontraríamos con las funciones explícitas y también con las funciones implícitas. Es muy sencillo. En las funciones explícitas, la variable dependiente y no forma parte del cálculo de la regla de correspondencia. No forma parte de la fórmula. Ha sido despejada. Mira, aquí tenemos dos ejemplos. Y es igual a 3x menos 6, o f de x, o la imagen de x, que es lo mismo que decir y, es igual a la raíz de 2x más e. Acuérdate que es el número neperiano vale 2 y otros cuantos decimales. Es un número parecido en cierta forma a pi. ¿Sale? Bueno. Y acá en las funciones implícitas, nota que la x y la y están revueltas. La y está implicada en la regla de correspondencia, en las funciones implícitas. Y en las funciones explícitas, la variable dependiente y ha sido despejada, explicitada. Mira, ¿cuánto vale y? Y vale el triple de x menos 6. ¿Cuánto vale f de x? Que es lo mismo que decir y. La raíz del doble de x más e. Ok. En las funciones implícitas, aquí tengo dos ejemplos, pues está asociada a la y dentro de la regla de correspondencia. No creas que no puede estar del lado de la derecha, también puede pasar, mira. 30xy cuadrada menos 6 es igual a 6xy. ¿Sale? Mientras esté revuelta la y dentro de la regla de correspondencia, mientras no haya sido despejada, eso es una función implícita. Y mientras ya ha sido despejada, es una función explícita. Vale la pena mencionar que el hecho de que una función pertenezca a una clasificación no la excluye de pertenecer a otras. Por ejemplo, aquí la que estoy señalando, y es igual a 3x menos 6, es una función está escrita de manera explícita, pero pertenece a las algebraicas, dentro del caso de las polinomiales, dentro del caso de las lineales. Sí, lo que pasa es que estoy haciendo diferentes clasificaciones. Por ponerte una analogía, yo, por ejemplo, puedo clasificarme como mamífero porque pertenezco a ese grupo, pero también pertenezco al grupo de seres bípedos porque tengo dos piernas,
O también pueden clasificarme como mexicano, puesto que esa es mi nacionalidad. Sigo siendo la misma persona, el mismo ente, pero dependiendo del criterio es como se me puede clasificar. Y pertenezco a varios criterios al mismo tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces con esto terminamos la parte de clasificación de funciones dependiendo cómo está escrita su regla de correspondencia. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a la clasificación de funciones por el tipo de regla de correspondencia que tienen. Aquí vamos a ver que hay dos grandes familias, las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. También se les puede mencionar como trascendentales, pero vamos a llamarlas así. Ok, a lo largo de esto estaré mencionando algunos nombres alternos porque es posible encontrar diferencias en función de la bibliografía, la época y la nacionalidad donde estés consultando la información. En algunos libros, por ejemplo, latinoamericanos, encuentras nombres ligeramente diferentes que a libros que se editaron en la península ibérica. Me ha tocado ver ese fenómeno con frecuencia. Ok, bueno. Comencemos entonces por las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas son aquellas cuya regla de correspondencia se expresa a través de simples operaciones algebraicas, es decir, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces. Esa es una función algebraica, aquella que se expresa a través de únicamente operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división, raíces y pues, por consecuencia exponentes. Olvidé mencionarlo. Ok. Dicho esto, ¿qué son las funciones trascendentes? Aunque también hay quien las nombra trascendentales. Bueno, las funciones trascendentes son aquellas que trascienden al álgebra y, para expresar su regla de correspondencia, recurren a otros campos de la matemática. Para pronto, la trigonometría es un ejemplo. O sea que ocupan algo más allá de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces para expresarse. Ok, perfecto. Entonces, algebraicas y trascendentes. Perfecto. Ahora, comencemos por comencemos por tipificar las funciones algebraicas. Podemos encontrar tres grandes campos dentro de ellas. Dentro de las algebraicas vamos a encontrarnos con las funciones polinómicas, también se les puede llamar polinomiales, otra diferencia que te platicaba. Racionales, también hay quien les dice, racionales e irracionales, y estas últimas hay quien les llama funciones radicales. Muy bien, comencemos a profundizar con las funciones polinómicas. Bueno, las funciones polinómicas son aquellas que se escriben con una estructura parecida a esta, es decir, un polinomio. En secundaria, tú estudiaste los polinomios y te diste cuenta que eran expresiones algebraicas conformadas por sumas y restas de términos algebraicos. ¿Qué reglas tienen? En primer lugar, no se vale que haya exponentes negativos en las X y tampoco se vale que haya raíces. Esa es la regla de las funciones polinómicas o polinomiales. No se vale que haya exponentes negativos ni exponentes radicales, o sea, raíces en X. ¿Puede haber una raíz en un coeficiente? Sí, esto sí es válido, por ejemplo, raíz de 5, pero raíz de X aquí no entra dentro de esta familia. ¿Sale? Bueno, ahora, entonces, toda función que se exprese como un polinomio se va a parecer a esta estructura. De hecho, casi siempre te las denotan aquí como polinómicas, son las tipo P de X, igual a subíndice n, esta n de aquí abajito, x a la n más a subíndice n menos 1, x a la n menos 1 más muchos términos, más a subíndice 1, x, aunque no se vea, acuérdate que si no tiene exponente x es 1, más a subíndice 0 y ya no está x. ¿Qué significa? Mira, es muy sencillo. Por ejemplo, el polinomio p de x igual a 4x a la 3 más 2x cuadrada más 6x más 1. Esto encaja perfectamente con esta estructura. Mira, ¿qué nos quiere comunicar? Nos quiere decir que hay un primer término, el enésimo término.
que va a tener el máximo exponente. Ok, no te están diciendo que tenga que valer lo mismo esta coeficiente que el exponente. Simplemente te están diciendo que es el máximo que hay, perdón, es el primer término que hay, no máximo, primer término que hay. El primer término, que sería a subíndice nx a la n, es 4x a la 3, el único que te está diciendo aquí. Tu primer término con el máximo exponente. Luego se le van a ir sumando otros términos que van a tener exponentes menores. Por ejemplo, te está diciendo que de este máximo, el siguiente pues tendría un exponente ligeramente menor. Al x a la 3, x a la 2, y así sucesivamente hasta que llegues a x lineal o x a la 1, que no se le suele notar, hasta un término que se llama independiente en el cual ya no aparece x. Eso es lo que te están diciendo. Oye, pero ¿qué tal si yo tengo f de x? ¿No hay problema? No, simplemente te están haciendo la aclaración que si ves p, de antemano va a ser un polinomio. Menos 5, ¿se valen negativos? Claro que se valen negativos. 5x a la 8 más 2. ¿Encaja dentro de esta estructura? Sí. Lo que pasa es que esto es el resumen de lo siguiente. Si lo expreso de acuerdo a su estructura, el máximo exponente sería menos 5x a la 8 más... Debería seguir x a la 7, pero no tengo x a la 7, significa que hay 0x a la 7. No hay x a la 6, pues son 0x a la 6. No hay x a la 5, pues más 0x a la 5. Más, voy a continuar acá por falta de espacio, más 0x a la 4, más 0x a la 3, más 0x a la 2, más 0x, más 2. Eso es lo que está pasando. Tienes un polinomio de grado 8, pero no tienes término con potencia 7, potencia 6, potencia 5, potencia 4, potencia 3, potencia 2 y tampoco con potencia 1. Solamente tienes potencia 8 y técnicamente potencia 0. En realidad algunos autores aquí le ponen más a subíndice 0, x a la 0. ¿A qué se refiere? Se refiere que como x tiene su exponente 0, técnicamente vale 1 y 1 por algo se queda igual a ese algo. 2 por x a la 0 significa 2 por 1 y 2 por 1 pues te da 2. Eso es lo que realmente están queriendo comunicar. Oye, si está desordenado, por ejemplo, g de x, bueno, tenemos un ejemplo, dos ejemplos. 5 más 6x cuadrada. ¿Es una función polinomial o polinómica? Sí, sí lo es. Está desordenada, pero sí lo es. Es una función polinómica de grado 2. El grado de un polinomio lo da el máximo exponente que tenga x. ¿Sale? Oye, ¿por qué no se valen los exponentes negativos? Porque mira, n tiene que ser un valor positivo, como lo acabo de mencionar hace un segundo, perdón, creo que no lo había dicho. Y cada vez le vas a ir degradando hasta que llegues a exponente 0. No se admiten exponentes negativos, porque acuérdate que un exponente negativo realmente es x dividiendo, y aquí no admitimos que x esté dividiendo ahorita. Eso serían las funciones racionales. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más podemos saber acerca de las funciones polinómicas o polinomiales? Podemos deducir que son bastante amables. Es decir, no tienen problemas en su dominio. Son continuas. En su gráfica, la mayor parte de ellas tiene curvas. Por ejemplo, así. Por ejemplo, así. Y no tienen huecos. ¿Por qué? Porque como no hay exponentes negativos ni raíces, no generan conflictos al momento de graficarse. ¿Qué más podemos deducir de ellas? Bueno, esto que tenemos aquí se le suele decir coloquialmente una cresta. Y esto que tenemos aquí como sumido se le suele decir valle. También se le suele decir cóncavos y convexos esas zonas, pero causa mucho conflicto. Entonces, es común que algunas maestras y maestros a esta estructura le digan cresta porque se alusiona a la parte más alta de una zona geográfica. Y esto a un valle, misma razón. ¿Sale? Y por regla, el número de crestas y valles de una gráfica es igual al grado de el polinomio menos 1. Por ejemplo, este es un polinomio grado 3. Es el máximo exponente que tiene. Entonces, si a 3 le resto 1, me da 2.
Por lo tanto, su gráfica va a tener un total, sumando crestas y valles, de 2. Es probable que la gráfica de esto se parezca a esta. Esta gráfica tiene 1, 2, 3 crestas y valles en total. Entonces, haciendo una analogía, si una función de grado 3 tiene 2 crestas y valles en total, esta que tiene 3 crestas y valles en total, 1, 2, 3, seguramente es una función de grado 4, un polinomio de grado 4. Ahora, hace un momento te platiqué que la mayoría tiene curvas, pero no todas. Las funciones polinómicas de grado 1, que ahorita nos vamos a meter a ellas, esta es una función polinómica de grado 1. Quedamos que el total de crestas y valles de una función polinómica es igual al máximo exponente que tienen, menos 1. Si yo te digo que hay un polinomio, por ejemplo así, 3x, así de sencillo, pues esto es un exponente 1, y si a 1 le restas 1, te da 0. 0 crestas y valles. Pues sí, no tiene ni un cresta ni un valle. ¿Sale? Bueno, ahorita profundizaremos en esto. Entonces, de momento tenemos que un polinomio es una expresión algebraica formada por sumas y restas de términos algebraicos, donde las x tienen exponentes positivos y no hay raíces sobre las x. Y que el exponente máximo de ese polinomio te dice el grado del cual es. Y que al momento de graficarse ese tipo de funciones generan gráficas continuas que casi siempre tienen crestas y valles y que no tienen huecos. ¿Sale? Bueno, ahora, dentro de las funciones polinómicas hay, infinitas. Hay funciones grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Seguimos grado 14, grado 15, seguimos grado 15 millones. Y se les suele clasificar, dependiendo del grado, funciones grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y así seguiríamos, pero de grado 4 en adelante, algunos autores las clasifican como de grado superior. Mero dato. Ahora, pero dentro de las polinómicas o polinomiales, hay 4 tipos de funciones que resurgen o saltan por su importancia, dado que son muy recurrentes en el uso. Las funciones lineales, la función identidad, las funciones constantes y las funciones cuadráticas o grado 2. Ok, ¿qué son las funciones lineales? Las funciones lineales son un caso especial de las funciones polinómicas. Se parecen a esta estructura. Todas las funciones polinómicas tienen esta estructura. Perdón, las funciones lineales son un caso especial de las funciones polinómicas que tienen esta estructura, ax más b. Si te das cuenta, es como un fragmento de esta estructura general, básicamente desde aquí hasta acá. Ejemplo, f de x es igual a 3x más 1, f de x es igual a menos 2x más 6, etc. O f de x es igual a 8x. O f de x es igual a menos 4x. Oye, pero aquí no está sumando nada. Sí, le estoy sumando 0. 0 sería el término independiente, el término que no tiene x. Acuérdate que x a la 0 es como no tener. Oye, ¿este puede ser negativo? Sí, puede ser negativo, no pasa nada. Este son un caso especial de las funciones polinómicas y se caracterizan por lo siguiente. Voy a borrar un poco. Su gráfica es una línea diagonal sin crestas ni valles. ¿Por qué? Porque como tienen grado 1 estos polinomios, si a 1 le restas 1 queda 0 y quedamos que el total de crestas y valles de una gráfica de una función polinómica es igual al máximo exponente que tienen o al grado menos 1. Todas son líneas diagonales, pero si el número que acompaña a x aquí es positivo, es una línea diagonal ascendente, pero si el número que acompaña a x es negativo, es una línea diagonal descendente. ¿Sale? Y pues básicamente esas son las funciones lineales. Ahora, dentro de las funciones lineales hay un dato interesante o digno de observarse. En caso de que no tengan, por ejemplo, 3x y f de x es igual a menos 5x, no tengan este término independiente porque vale 0, 3x más 0 menos 5x más 0, pero nunca lo notamos si ese es el caso. Además de ser líneas diagonales ascendentes o descendentes, en este caso creo que estás de acuerdo que será una línea diagonal ascendente su gráfica, perdón, esta,
y esta de abajo será una línea diagonal descendente, resultará que como no tienen ese más menos algo después, te podemos asegurar que pasan por el origen. Mira, esta que voy a pasar aquí de negro, se parecerá a esto su gráfica, y la otra, la que tiene el valor menos 5x, será una función lineal, pasará por el origen, pero será una línea diagonal descendente su gráfica. ¿Sale? Bueno, y con esto cubrimos las funciones polinómicas de tipo lineal. Ahora, ¿qué es la función identidad? Bueno, vale la pena mencionar que es un caso único. No hay varias como en el caso de las lineales, y de hecho es como un caso especial de las lineales. Oye, pero quedamos que las polinómicas son un caso, quedamos que las lineales son un caso especial de las polinómicas. Sí. ¿Y la función identidad es un caso especial de las polinómicas? Sí. Y a su vez es un caso muy especial de las lineales. La función identidad es esta: f de x igual a x, o lo que es lo mismo, y igual a x. De aquí su nombre. En la función identidad, los pares ordenados x, y son idénticos. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale menos 5 millones, y vale 5 millones. Técnicamente tiene un 1 invisible positivo aquí. Por lo tanto, su gráfica es una línea diagonal ascendente en la cual todas las x y las y valen lo mismo. Por ejemplo, este sería el punto, entonces, 5,5. Pues podría ser el punto menos 2, menos 2. Todas las parejas x, y resultan iguales. Por ejemplo, aquí te repito 5,5 y acá x menos 2, y menos 2. Y recibe ese nombre, como te lo menciono, porque la y y la x son idénticas. ¿Sale? Ahora, ¿qué son las funciones? Antes de avanzar. Su dominio, pues son todos los reales. Todas las x se usan para graficarla, y su contradominio, y su rango son todas las y, porque se ocupan todos los reales. Ok, y luego, bueno, tenemos un caso especial más de las funciones polinómicas o polinomiales. Se llaman las funciones constantes. Las funciones constantes son de la forma f de x igual a k. O sea, solamente esta partecita de acá. No hay ningún término que tenga x, solamente está el término independiente. Ejemplo, f de x es igual a 10, g de x es igual a menos 5, h de x es igual a pi, m de x es igual a el número e, etc. Si existe el número e, puedes buscarlo. Ok, bueno. ¿Y cómo se ven? ¿Cuál es su característica? Todas las funciones constantes son una línea horizontal a la altura de la constante. Por ejemplo, esta la voy a graficar aquí. Sería más o menos así, donde y10 es la altura a la cual está esta línea horizontal. Disculpa el mal pulso. ¿Y cómo se vería la siguiente? Bueno, vamos a usar un color diferente para h de x. H de x sería pi valdría como 3.1416. Esta sería la función h de x. ¿Por qué? Porque es una línea horizontal a la altura de 3.1416. Esto sería f de x, porque es una línea horizontal a la altura de 10. No tiene huecos, no sube, no baja, no crece, no decrece, es perfectamente constante. Ok, lo demás, bueno, tenemos aquí, esta va a ser en rojo, la función g de x sería aquí, donde esto sería menos 5. Y e vale 2 punto y fracción, 2.7 y muchos decimales. Pues esa la vamos a poner de otro color. Esta va a estar como en rosa. Pues tendría que estar un poquito más abajo que la función h. Disculpa el mal pulso. Todas las funciones constantes son líneas horizontales a la altura de la constante. Oye, ¿y se vale que haya una función, por ejemplo, w de x igual a 0? Sí, básicamente estarías remarcando el eje de las x. Es perfectamente válido. Si lo ponemos de morado, pues lo que haríamos sería solo remarcar así. ¿Sale? Perfectamente válido. Las funciones constantes son una línea horizontal a la altura de la constante. Ok, perfecto.
Bueno, ya cubrimos las polinómicas de tipo lineal, la función identidad, las funciones constantes. Es turno de indagar un poquito sobre las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas igualmente son un caso especial de las funciones polinómicas y resultan ser las que se parecen a esta estructura. F de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Sería más o menos desde aquí, con a subíndice 2, x a la 2, más a subíndice 1, x a la 1, más a subíndice 0. Son todas las que pertenecen a esta familia. Ejemplo, f de x es igual a 3x cuadrada más 6x más 1. Tiene término cuadrático, término lineal y término independiente. G de x es igual a, esta vez sería negativo, porque quiero, menos 3x cuadrada más 6x. Oye, no, pero no tiene el independiente. Técnicamente sí, sería más 0, pero lo podemos obviar. H de x es igual a 2x cuadrada más 10. O sea que significa que hay 0x lineales. Es correcto. Entonces, mientras tengan cuadrático como máximo exponente y otros menores, por ejemplo, m de x es igual a x cuadrada simplemente, todas estas son funciones cuadráticas. ¿Y qué tienen de especial o qué tienen de particular? Bueno, son muy recurrentes en el estudio de la matemática y su gráfica es bastante conocida. Es una curva simétrica llamada parábola. Disculpa, no me salió muy simétrica. Voy a borrar un poquito porque la falta de espacio sí me está inhabilitando un poco el pulso. Decía que las funciones cuadráticas son una curva simétrica llamada parábola que puede abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo sabes cuándo abre hacia arriba o hacia abajo? Muy sencillo. Estoy encerrando el coeficiente que tiene x. Si el coeficiente que tiene x es positivo, esa parábola va a abrir hacia arriba. Y si es negativa, va a abrir hacia abajo. Oye, ¿y pasa por el origen? No siempre. Esta no pasa por el origen. Esta tampoco. Esta, pues, sí va a pasar por el origen. ¿Por qué? Porque el hecho de tener este término más 1, este término más 10, la sube o la baja con respecto al origen. ¿Sale? Ahorita checo esto, pero es probable que sí. La mejor forma de saberlo es tabulando. Mira, acuérdate que la regla de correspondencia te permite encontrar el valor de y en función de x. Voy a proponer la función cuadrática más simple que hay. F de x, o lo que es lo mismo y, es igual a x cuadrada. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Valores que propongo para x. Si x es menos 2, pues menos 2 por menos 2, elevándolo al cuadrado, sería más 4. Si x es menos 1 por menos 1, más 1. 0 al cuadrado, pues sería 0. 1 al cuadrado sería 1. 2 al cuadrado sería 4. Entonces, precisamente por eso se genera una curva como esta. Ahí estaría el 1,1, el 2,4 por aquí arriba, el menos 1,1 acá. Y eso es lo que genera esta forma. Ahora, ¿qué hubiera pasado con esta? ¿Cómo sé si pasa por el origen? Pues con esta. Si propongo x0, sería 0 al cuadrado, 0. Por menos 3 es 0. 6 por 0, 0. 0 más 0, 0. Sí pasaría por el origen. Y recuerda, pueden abrir hacia arriba o pueden abrir hacia abajo. No hay ninguna regla que lo impida. Ahora, dicho todo esto, ya podemos pasar a las funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? Aquellas que se expresan como una división de polinomios. Dice, f de x es una función racional cualquiera, es igual a p de x entre q de x, donde p de x y q de x son dos polinomios cualesquiera, pero q de x no debe darte 0. ¿Sale? Por ejemplo, f de x es igual a 3x cuadrada menos 6x sobre 2x. Encaja perfectamente. G de x es igual a, por ejemplo, 1 entre 3x cuadrada menos 6x más 8, sin problema. M de x es igual a
3x a la 10 más 2x cuadrada menos 6 entre 6x a la quinta menos 2x más 10. Listo. No tienen que ser del mismo grado lo de arriba y lo de abajo, simplemente un polinomio entre otro polinomio. Así de sencillo. Y lo de abajo no puede valer 0. Digamos que el 0 no pertenece al dominio de este tipo de... el valor que genere que el denominador de 0 no pertenecerá al dominio de la función. Ahora, ¿qué son las funciones irracionales? Son aquellas en las cuales aparecen raíces en x. Por ejemplo, así, raíces que afectan a x, disculpa. Este rotulador ya no pinta. Por ejemplo, f de x es igual a la raíz de x, sería raíz cuadrada en este caso. F de x es igual a, no sé, la raíz tercia de 3x más 1, también es una función racional. F de x igual a, bueno, estoy usando mucho la misma letra, FGH. La raíz décima, o la raíz de grado tipo 10, de 6x cuadrada menos 2x más 8. Todas ellas serían funciones irracionales. ¿Por qué? Porque aparecen raíces. Recuerda, también se les llaman radicales. Ahora, te recuerdo que todo esto que acabamos de ver es cómo se clasifican las funciones dependiendo el tipo de regla de correspondencia que tienen, y con esto abarcamos las algebraicas. Vamos a explorar cuáles son las funciones trascendentes o trascendentales. Continuamos con clasificación de funciones con respecto a qué tipo de regla de correspondencia poseen. Ya vimos que las funciones algebraicas son aquellas que se expresan a través de operaciones algebraicas única y exclusivamente. Dentro de ellas hay polinomiales o polinómicas, racionales, que son aquellas que son una especie de división o fracción hecha con dos polinomios, y las irracionales, que involucran raíces que afectan a x. Ahora, fuera de ese campo está la familia de las funciones trascendentes. Hay quien las llama trascendentales. Ignoro el por qué, pero lo común, lo correcto suele ser trascendentes, porque trascienden a la álgebra. Es decir, que para expresarse entran a otros campos de la matemática y aluden a otras reglas. Tenemos aquí, en primera instancia, las funciones trigonométricas e inversas trigonométricas. ¿Qué podemos decir de ellas? Pues que básicamente utilizan las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para expresarse. Por ejemplo, esto. S de x es igual a tangente cuadrada de x menos 6, por ejemplo. ¿Qué valdría la pena señalar? Bueno, que si te encuentras con una notación como esta, realmente significa tangente de x y a eso calcular al cuadrado. Cuando ves el exponente aquí en medio, no es lo mismo que lo tenga la x. Veamos, voy a contrastar. ¿Qué tal si tengo el caso como el siguiente? ¿Qué significaría si f de x es igual a seno cúbico de x contra otra función que dice seno de x cúbica? Que si te pidieran evaluarla, aquí calcularías el seno, por ejemplo, si te piden evaluar 10, primero cambiarías 10, calcularías seno de 10 y a eso lo elevarías al cubo. En cambio, si te dijeran evalúa 10 en esta función, primero elevas 10 al cubo y después aplicas el seno a ese valor. ¿Sale? Sus gráficas pues son variadas, casi siempre tienen secciones curvas y pues estudiarlas ellas es bastante profundo. Y como te das cuenta, pues recurre a otra cosa más allá de la suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces. Las inversas trigonométricas pues van de la mano con estas. Son las que involucran a las funciones que son inversas al seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En las calculadoras casi siempre te vas a encontrar con un botón parecido a este. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. En realidad significan arco seno, arco coseno o arco tangente. Por ejemplo, una función que es de tipo inversa trigonométrica podría ser así. F de x es igual a seno a la menos 1 de x, que significa arco seno de x. Es lo contrario al seno, la inversa del seno. ¿Sale?
¿Qué son las funciones exponenciales? Son aquellas en las cuales la variable independiente x es el exponente y no la base. Ejemplo, f de x es igual a la x, donde a pues tiene que ser un número positivo y x, positivo diferente de 1, corrijo, y x pues va a ser la variable independiente y la va a ser tabulando. Estas funciones son continuas y al momento de graficarlas ocurre esto. Si no se modifica nada aquí arriba, si la x está sola, si no se le suma o resta nada y no se le ponen elementos muy extraños, las funciones trigonométricas exponenciales van a pasar por el 0,1 y tienen esta forma. El eje de las x es una asíntota, jamás lo va a rebasar, simplemente cuanto más a la izquierda esté, va a ir bajando, como si estuviera planeando sobre el eje de las x. Y por eso el crecimiento es muy rápido, siempre y cuando a sea mayor que 1. A no puede valer 1. Y si a es un positivo pero menor que 1, por ejemplo un medio, pues cambia un poquito la forma. Sigue pasando por el 0,1, pero digamos que se voltea, ¿sale? No tengo tan buen pulso, te pido una disculpa, pero más o menos sería así, ¿sale? ¿Y por qué pasan por el 0,1? Mira, veamos un ejemplo. F de x es igual a 2 a la x. Si evalúo f de 0, queda 2 a la 0, y cualquier cosa elevada a la 0 vale 1. Por ejemplo, esta podría ser la gráfica de f de x. Y la gráfica que está en negro, esta gráfica sería f de x igual a 2 a la x, y voy a cambiar el color a la otra. ¿Cómo se vería si fuera un a? Dios, tengo muy mal pulso, perdón, algo así. Disculpa. ¿Qué tal la función f de x igual a 1 medio a la x? Esto vale menos que 1, pero si lo elevas a la 0, f de 0, pues 1 medio a la 0 también vale 1. Por eso comparten ese punto. Son continuas, su dominio son todos los reales, su rango son los reales positivos, nunca va a tocar el y valor 0, por lo tanto se vuelve una asíntota al eje de las x. Y básicamente es así. A grandes rasgos es lo que podemos decir ahorita sin profundizar demasiado. Te repito, tiene que ser un valor un valor positivo diferente de 1. ¿Puede ser decimal? Sí puede ser decimal. O fracción, como es el caso, pero tiene que ser un positivo diferente de 1. Ok. ¿Y qué tal con las funciones logarítmicas? Bueno, dicho de forma simple, son las inversas de las funciones exponenciales. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo base 10 de x. Esto es una función logarítmica. Otra podría ser g de x es igual al logaritmo natural de x. Acuérdate que el logaritmo natural significa logaritmo base e de x. Si no estás familiarizado con los logaritmos, aclaro, estas son dos formas de decir la misma función. Logaritmo natural significa logaritmo base e. Bueno, vamos a dar una pequeña explicación muy sencilla, no vamos a profundizar demasiado acerca de qué son los logaritmos para poder entender las funciones logarítmicas. Recordemos que, por definición, las funciones logarítmicas son las inversas de las funciones exponenciales. ¿Pero qué es un logaritmo? Bueno, dada una base... Dame un segundo, perdón. Vamos a verlo así. Logaritmo base a de y es igual a x si solo si a a la x es igual a y. Vamos a simplemente definir un poquito qué son los logaritmos. Dejamos de lado un momento las funciones logarítmicas para mencionarte rápidamente qué son los logaritmos, solo para que tengas la referencia. Vamos a leer qué dice aquí. Logaritmo base a de y es igual a x si solo si a a la x es igual a y. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que, dada una base, por ejemplo a, déjale escribo bien,
el logaritmo de un número, por ejemplo, y, es igual a cierta cantidad x, si solo si la base elevado a este x te da el valor y. Ejemplo, el logaritmo base 2. Bueno, más fácil. El logaritmo base 10 de 100 es 2. Si solo si 10 a la 2 es 100. Básicamente, si lo vemos de una forma un poquito simplista, los logaritmos son lo contrario a los exponentes. Está un poquito mal dicho esto, pero es una forma en la cual lo podemos entender de manera intuitiva. Si te piden calcular el logaritmo base 10 de 100, te están preguntando, hay gente que todavía no tengo esto, ¿a dónde o a qué potencia tienes que elevar el 10 para conseguir 100? Pues la respuesta es 2, porque 10 a la 2 vale 100. Ah, ok, entonces el logaritmo base 2 de 8 es ¿a qué potencia tienes que elevar 2 para que te genere pues este 8? La respuesta es 3, porque un primer 2 por un segundo 2 por un tercer 2 te da 2 por 2, 4 por 2, 8. Esos son los logaritmos. ¿Sale? Y se puede trabajar funciones con base a esta idea. ¿Cómo son las funciones logarítmicas? Bueno, en general son de esta forma. F de x es igual a logaritmo base a de x. Puede haber sufrir modificaciones, sí, pero en general encajan con este modelo. Y al momento de graficarlas, generan una gráfica, perdón, al momento de colocarlas en el plano cartesiano, generan una gráfica como esta, básicamente. En lugar de que el eje de las x sea una asíntota, el eje de las y es la asíntota para ellos. Disculpa el mal pulso, pero a grandes rasgos así las podríamos visualizar. Y a diferencia de que pasen por el 0,1, pasan por el 1,0. ¿Por qué razón? Bueno, porque ¿cuál sería, por ejemplo, el logaritmo base 10 de 1? Pues ¿a qué tienes que elevar a 10 para que te dé 1? A la 0. Entonces, si yo te pido calcular nuestra función va a ser logaritmo base 10 de x y te pido evalúa f de 1, te estoy diciendo ¿a dónde tienes que elevar 10 para que te dé, ¿a dónde tienes que elevar el 10 para que te dé 1? Pues a la 0. El logaritmo base 10 de 1 es 0, porque 10 a la 0 es 1, y por eso van a pasar por el 1,0. Si te das cuenta, es como un reflejo de cómo eran las funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque son su inversa, su contraria. Al igual que las funciones exponenciales, son continuas en su dominio, no tienen huecos. En su dominio son perfectamente continuas. Pero pues tienen una asíntota. Pero no hay problema, simplemente siguen siendo continuas, pero no tocan esta zona. Y a grandes rasgos lo podemos resumir así. Evidentemente, hay mucho más que se puede decir y profundizar cuando te estás estudiando de lleno funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Por qué no lo mencionamos ahorita? Porque esto simplemente es una clase de clasificación de funciones, ¿vale? Espero que te haya sido de mucha utilidad. De momento lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerda, repasa, estudia, practica y todo estará bastante bien. Recuerda compartir la información a quienes sea útil y suscribirte. Que estés muy bien. Chao.